Vamos a ponerlo en Instagram, como siempre. Vamos a ponerlo también en Twitter. Pasándose. Vale. Voy a esperar a que haya al menos una o dos personas para empezar. Creo que solo estoy yo por ahora. Así que... vamos a ir calentando la voz. Piripipipipipipi. Muy fuerte se oye esto de fondo. A ver, se oye mejor. He hecho unas pruebas. Porque como lo oiga yo, lo vais a oír vosotros. Así que... Ahora pipi pom. Ahora pipi pom 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 pom. Auriculares HD. Hola Marta, bienvenida. Ya estoy calentando la voz de narrador, poco a poco. Y he puesto un ambiente lo bastante agradable para que todos nos sintamos a gusto. Ahora que estamos solo tú y yo, si quieres que te diga alguna frase concreta tipo Batman, pídemela. ¿Qué tal por Egipto, Marta? ¿Qué tal Assassin's Creed? Bueno, y Mass Effect, he visto que estabas jugando. Soy Batman. A ver, a mí no me sale tan bien como a Claudio Sensasao, pero me puedo esforzar para ser Batman. Y también para ser Bane. Me sale mucho más amanerado, Dios mío. Ahora estoy en modo chill con el modo museo. El modo museo es súper guay. Yo hice algunos paseos en pareja con la chavala, con Victoria. Y la verdad que me gustó mucho el modo museo. Me gustó mucho que Assassin's Creed aproveche que hace los escenarios tan detallados para contarte trocitos de la historia. ¿Has visto a quién vamos a leer hoy? Para empezar así. Los tenía tan abandonados los libritos. El modo museo, si te haces todos los recorridos, tienes una skin para Senu. A mí eso me da igual, hombre. Yo quería aprender historia. Mira, estaban tan abandonados estos libros que están rojizos, están marrones.
A ver qué tal leo. A esta altura. Bien, 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 bien. Leo bien. Hola, Jazz. Dime, Jazz, ¿tú también quieres que te diga alguna frase con esta voz? No sé si voy a poder mantener el tono todo el rato, así que va a ser complicado. Nunca lo he hecho. De hecho, cuando empecé a hacer streamings, imaginaos lo poco que hablo yo normalmente, que tuve casi faringitis. Tu tono normal ya es de por sí grave. Pues imagínate así. Que tuve faringitis por hablar más en streaming de lo que suelo hablar. No vayas a forzar mucho, ya. Es que yo mi voz no la oigo tan grave como vosotros la oís. Yo la oigo como más dinámica, digamos. Voy a esperar un par de minutos más. Y si no, pues empezamos con vosotras dos. ¿Cómo huele a humedad el libro, de verdad? El otro... ¿Dónde está el otro de Poe? Aquí. El otro está peor, porque este ya era viejo cuando yo lo cogí. Y ahora está... pues viejísimo. El ASMR del libro. ¡Hombre, Arancha! Bienvenida, mira, espera, ASMR. Estaba follando con la vicara Amelia, joder, más bien sería al revés. ¿Cómo huele a humedad? Más bien te estaría dando ella bien a ti, Arancha. Yo estaba todos los días 4 horas, 2 de mañana, 2 de tarde, así que me quedaba sin voz. La vicaria Amelia es uno de los bosses de Bloodborne más jodidos, porque al principio de la aventura es muy difícil, pero bueno, es un boss que te enseña a ser agresivo con ella, así que es una buena filosofía para el resto del juego. Está tan pronto por algo. Así que... Amelia tiene un diseño impresionante, es cierto. Vamos a hacer pruebas de sonido, ¿vale? A ver qué tal se os oyen los audios ambiente. ¿Qué tal se oye la hoguerita? Voy a hablar normal, hablo normal con sonido de fondo. ¿Qué tal se me oye con sonido de fondo? Un poquito alto, muy alto. Vale. ¿Así mejor? ¿Se oye más mi voz que el sonido de fondo ambiental? ¿Qué tal se oye? Estoy hablando normal. Así mejor, vale. Recomendaría que usaseis cascos, pero bueno, entiendo que no todo el mundo tiene. Y que bueno. Cuidado con el ambiente. Que suena como si estuvieras fuera. Esa es la idea. Porque, a ver, esta... No sé si alguna vez... no sé si todos lo conocéis. Todas lo conocéis, que ahora sois todas. El hundimiento de la casa de User, evidentemente, es sobre una casa, así que... Y sobre una dinastía. Así que tiene que tener ambiente. Mira, vamos a bajarlo hasta aquí. Yo creo que ahí está guapo. Ahí está sin dolor para nadie. La cosa es que se oiga mi voz con el ambiente sin que el ambiente suprima mi voz. Tengo puestos una tormenta y una ventisca. La ventisca dura 7 horas. Yo creo que nos da... Sí, mejor no toques nada. ¡No toques nada! Si me va a escuchar el trueno en mi nuca. A ver qué tal se oye la ventisca. Yo creo que soy un poquito alta. Ahí. Ahí. Échalo fuera, papi, échalo fuera. Vale. ¿Estoy nervioso? Sí. Ahora solo quiero hacerme una hoguera. Vale, voy a ir poniendo los ambientes y vamos a empezar. Porque, ¿qué coño? Es porque no sabes leer. Hija de puta. Bueno, llegó el momento. Os voy a leer uno de mis relatos de Poe favoritos para empezar.
que es El hundimiento de la casa de Usher. Y luego, si sale bien, un día de estos, o incluso luego, os leo el de Batman. Aunque vaya a grabar el vídeo con la locución editada y con tal, igual os leo el de Batman. Así que, oye, no voy a hacer mucho caso a los comentarios, porque no puedo andar interrumpiendo y tal. Pero vamos, si queréis comentar lo que queráis. Y yo, cuando haya pausas así en plan serias, echo un ojo y leo, ¿vale? El hundimiento de la casa de Usher. No, eso luego. Quizá. Vale. Qué nervios. Ay, Dios. Échalo, échalo. Durante todo un día de otoño, oscuro, triste, silencioso, en que las nubes se cernían bajas y plomizas en los cielos, crucé solo, a caballo, una región singularmente monótona del país, y al fin, cuando se extendían las sombras, me encontré a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo ocurrió, pero a la primera ojeada sobre el edificio una sensación de insufrible tristeza invadió mi espíritu. Digo insufrible, pues aquel sentimiento no lo mitigaba esa emoción semiagradable, por poética, con que acoge por lo general el ánimo de la severidad de las naturales imágenes de la desolación o de lo terrible. Contemplé la escena que ante mí tenía, la simple casa, el sencillo paisaje característico de la heredad, los desnudos muros, las ventanas, ojos vacíos, algunas hileras de juncos y unos cuantos troncos de árboles angostados, con una fuerte depresión de ánimo solo comparable, como sensación terrena, al ensueño posterior del fumador de opio, a la amarga vuelta a la existencia cotidiana, al atroz descorrerse del velo. Era una sensación glacial, un abatimiento, una náusea del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era aquello? Me detuve a pensar. ¿Qué era aquello que así me desalentaba a contemplar la casa de Usher? Misterio de todo punto, insoluble. Y no podía luchar contra las sombrías visiones que sobre mí se amontonaban mientras reflexionaba. Me vi forzado a recurrir a la insatisfactoria conclusión de que existen, fuera de toda duda, combinaciones simplistas de objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, mientras el análisis de este poder se halla aún entre consideraciones alejadas de nuestro alcance. Era posible, pensé, que una simple disposición diferente de los detalles de la escena, de los pormenores del cuadro, bastase para modificar, para anular quizás su poder de impresión dolorosa. Y obrando conforme a esa idea, guié mi caballo hasta la escarpada orilla de un negro y fantástico estanque que extendía su tranquilo brillo hasta la mansión. Pero, con un estremecimiento aún más aterrador que antes, contemplé fijamente las imágenes reflejadas e invertidas de los juncos grises, de los espectrales troncos lívidos y de las vacías ventanas como ojos. En aquella mansión de melancolía pensaba, sin embargo, residir unas semanas. Su dueño, Roderick Usher, había sido uno de mis joviales compañeros de adolescencia. Muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro, pero una carta suya me había llegado recientemente a una región alejada. Por su tono de vehemente apremio, aquella carta no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. El autor hablaba de una dolencia física aguda, de un trastorno mental que le oprimía y de un vivo deseo de verme por ser su mejor y en realidad su único amigo, pensando hallar en la jovialidad de mi compañía algún alivio a su mal. Era la forma en que decía todas estas cosas y muchas más. Era la manera suplicante de abrirme su pecho, lo que no me permitía vacilar, y en consecuencia obedecí de inmediato lo que yo, pese a todo, consideraba como un requerimiento extrañísimo. Aunque de muchachos hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirado, sabía poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y constante. Sabía yo, sin embargo, que su antiquísima familia se había distinguido desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento, desplegada a lo largo de muchos años en numerosas y elevadas concepciones artísticas, y
manifestaba recientemente en repetidas obras de caridad, generosas aunque discretas, así como un apasionado fervor por las dificultades más que por las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también al notabilísimo hecho de que la estirpe de los User, por venerablemente antigua que fuese, no había dado de sí en ninguna época rama duradera. En otras palabras, que la familia se había perpetuado siempre en línea directa con insignificantes y pasajeras variaciones. Semejante ausencia, pensé mientras revisaba mentalmente la perfecta concordancia de esas aserciones con el carácter probablemente atribuido a la estirpe, reflexionando sobre la posible influencia que una de ellas podría haber ejercido a lo largo de tantos siglos sobre la otra. Semejante ausencia, quizá de ramas colaterales, y la consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio y del nombre, era lo que al fin identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario de la posesión a la arcaica e equívoca denominación de Casa de User, nombre que parecía incluir, al menos para los campesinos que lo utilizaban, la familia y la casa solariega. Ya he dicho que es el único efecto de mi experiencia un tanto infantil, contemplar bajo el estanque. Había profundizado aquella primera y singular impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi acrecida superstición, ¿por qué no definirla así?, sirvió ante todo para acelerar aquel crecimiento. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror. Y esta debió ser la única razón que, cuando mis ojos se alzaron hacia la casa, desde su imagen en el estanque hizo brotar en mi mente una extraña visión. Visión tan ridícula en verdad que solo la menciono para mostrar la inmensa fuerza de las acusaciones, de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación excitada hasta el punto de convencerme de que sobre la casa toda y la hacienda flotaba una atmósfera peculiar de ambos, y de las cercanías más inmediatas, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, emanada de los árboles agostados, de los muros grisáceos, del estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas reconocible y de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que no podía ser más que sueño, examiné más de cerca el aspecto real del edificio. Una excesiva antigüedad parecía construir su principal característica. La decoloración ocasionada por los siglos era grande. Menudos hongos sembraban toda la superficie, tapizándola con la fina y enmarañada trama de un tejido suspendido de los aleros. Pero todo eso no implicaba ninguna destrucción. No se había desprendido por parte alguna de la mampostería, y parecía haber una violenta contradicción entre aquella todavía perfecta adaptación de las partes y el especial estado de desagregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos medrajes labrados que han dejado pudrir durante largos años en alguna cripta olvidada sin la intervención del soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general, el edificio no presentaba el menor síntoma de inestabilidad. ¿Acaso la vista de un observador minucioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado de la fachada, se abría camino bajando en zigzag por el muro hasta perderse en las sombrías aguas del estanque? Observando estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que esperaba tomó mi caballo y yo entré por el arco gótico del vestíbulo. Otro criado de paso furtivo me condujo en silencio hasta allí, por varios pasadizos oscuros e intrincados, hasta el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron, no sé cómo, a exaltar las vagas sensaciones de que antes he hablado. Mientras las cosas que me rodeaban, las molduras de los techos, los sombríos tapices, el ébano negro del suelo y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso, eran muy conocidas para mí, por estar acostumbrado a ellas desde la infancia, mientras no vacilaba en reconocer lo familiar que me era todo aquello. Me sorprendían por lo insólitas las fantasías de aquellas imágenes, de lo que de aquellas imágenes despertaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. Me saludó con azaramiento y pasó. El criado abrió entonces la puerta y me condujo a presencia de su señor. La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta.
Las ventanas largas, estrechas y ojivales se hallaban a tanta distancia del piso de roble negro que eran absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz roja pasaban a través de los cristales enrejados, arrojando claridad suficiente para distinguir los principales objetos. La mirada, sin embargo, luchaba en vano por alcanzar los rincones más alejados de la estancia, o los entrantes del techo abovedado y esculpido. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era profuso, incómodo, antiguo y deslucido. Libros e instrumentos musicales yacían desparramados en desorden, pero no bastaban para dar vitalidad alguna a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera penosa. Un aire de severa, profunda e irremediable melancolía envolvía y penetraba todo. A mi entrada, User se levantó de un sofá donde estaba tendido y me saludó con una calurosa viveza que tenía mucho, y este fue mi primer pensamiento, de cordialidad exagerada, del esfuerzo obligado de un hombre del mundo en Ñue. Pero una ojeada sobre su rostro me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos, mientras él callaba, lo miré con un sentimiento que participaba de la compasión y del pavor. Jamás hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente y en tan breve tiempo como Roderick User. A duras penas podía persuadirme a admitir la identidad del ser exagüe que ante mí tenía con el compañero de mi adolescencia. Aún así, el carácter de su fisionomía había sido siempre notable. Una tez cadavérica, unos ojos grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, unos labios algo finos, muy pálidos, pero de curva extraordinariamente hermosa, una nariz de delicado tipo hebraico, pero de ventanillas de anchura desacostumbrada, un mentón moldeado con finura, que revelaba en la falta de prominencia una falta de energía moral, un cabello que por suave tenuidad parecía tela de araña. Estos rasgos, unidos al excesivo desarrollo frontal, componían en conjunto una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del carácter predominante de aquellas facciones y de su expresión habitual implicaban una alteración tan grande que dudé del hombre con quien estaba hablando. La espectral palidez de la piel, el milagroso brillo de sus ojos me sobrecogieron sobre toda ponderación y hasta me aterraron. Además, había dejado crecer su sedoso cabello al desaire, y como aquel tejido de telaraña flotaba más que caía en torno al rostro, me era imposible, incluso realizando un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. Me sorprendió hallar cierta incoherencia, cierta contradicción en las maneras de mi amigo, y pronto descubrí que provenía de una serie de pequeños y futiles esfuerzos por envejecer y sutiles esfuerzos por vencer un azaramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. A decir verdad, yo estaba preparado para algo de esta índole, no menos por su carta que los recuerdos de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones a las que llegué tras rememorar su peculiar condición física y su temperamento. Sus gestos eran tan pronto vivos como indolentes. Su voz pasaba con rapidez de indecisión trémula cuando su ardor parecía caer en completa latencia. A esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, densa, hueca, a esa pronunciación gutural, plúmbea, perfectamente modulada y equilibrada que puede observarse en el borracho perdido, o en el opiómano incorregible durante los periodos de excitación más intensa. Así pues, habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo por verme, y del alivio que aguardaba de mí. Se extendió durante un rato sobre lo que pensaba acerca de la índole de su dolencia. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, para el que desesperaba de encontrar remedio. Una simple afección nerviosa, añadió acto seguido, que sin duda desaparecería pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas, cuando las detalló, me interesaron y confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeran bastante. Sufría mucho a consecuencia de una agudeza mórbida de los sentidos. Apenas toleraba los alimentos más insípidos. Solo podía usar ropas de cierto tejido, los perfumes de toda clase de flores le sofocaban, incluso la luz más débil atormentaba sus ojos, y exclusivamente algunos sonidos peculiares de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anómala de terror.
Moriré, dijo. Tengo que morir de esta lamentable locura. Así, no de otro modo pereceré. Temo los sucesos futuros, no tanto por sí mismos como por sus secuelas. Tiemblo pensando en cualquier cosa, en el incidente más trivial que puede actuar sobre esta intolerable agitación de mi alma. No siento aversión por el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror. En esta excitación, en este lamentable estado, presiento que tarde o temprano llegará un momento en que deba abandonar vida y razón a un tiempo en alguna lucha con el horrible fantasma, con el miedo. Supe también a intervalos, por insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otra particularidad de su estado mental. Se hallaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión donde habitaba, de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años. Supersticiones relativas a una influencia cuya enérgica respuesta describió en términos demasiado sombríos para ser repetidos. Una influencia que algunas características de la simple forma y materia de su casa solariega habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza de sustituirlas en largo tiempo. Efecto que al aspecto físico de los muros y las torres grises y el oscuro estanque en que todo se reflejaba habían terminado creando sobre la moral de su existencia. Admitía, no obstante, aunque con vacilaciones, que podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable gran parte de la peculiar melancolía que le afectaba. La cruel y antigua dolencia, la muerte evidente próxima de una hermana tiernamente querida, su sola compañera durante muchos años, su única pariente en la tierra. Su muerte, dijo con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí el desesperado, el débil, el último de la antigua estirpe de los Susser. Mientras hablaba Lady Madeline, que se llamaba, pasó por un rincón, apartado de la estancia y sin fijarse en mi presencia desapareció. La miré con un asombro enorme, no desprovisto de terror. Sin embargo, me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió a medida que mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al fin una puerta se cerró tras ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente el rostro del hermano, que lo había hundido entre sus palmas. Solo pude percibir una palidez mayor que la habitual extendiéndose por entre los descarnados dedos, a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeline había desconcertado durante largo tiempo a la ciencia de los médicos. Una apatía pertinaz, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, accesos de índole parcialmente cataléptica eran el insólito diagnóstico. Hasta entonces había sobrellevado con firmeza la carga de su enfermedad, sin resignarse a guardar cama. Pero al caer la tarde de mi llegada a casa sucumbió, como su hermano me dijo aquella noche con inexpresable agitación, al poder postrado del mal. Y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a aquella dama, viva al menos. En varios días posteriores, ni User ni yo mencionamos su nombre, y durante ese periodo realicé vehementes esfuerzos por aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba como en un sueño las fogosas improvisaciones de su guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía, sin reserva, en lo más escondida de su alma, iba percibiendo con amargura la vanidad de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva e inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo moral y físico en una irradiación incesante de melancolía. Siempre conservé el recuerdo de las muchas horas que pasé en compañía del dueño de la casa User. Pese a todo, fracasaría si quisiera expresar la índole exacta de los estudios o de las ocupaciones a los que me inducía y cuyo camino me mostraba. Una realidad ardiente, exaltada y enfermiza que arrojaba una claridad sulfúrea por donde quiera. Y sus largas improvisaciones fúnebres resonarán por siempre en mis oídos. Y entre otras cosas conservo dolorosamente en la memoria una singular perversión amplificada del área impetuosa del último vals de Von Weber. En cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía y cuya vaguedad crecía
a cada trazo, causándome un estremecimiento tanto más penetrante cuanto desconocía su causa. De esas pinturas tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí, en vano intentaría presentar algo más que la pequeña porción comprendía en los límites de las simples palabras escritas. Por la completa sencillez, por la desnudez de sus dibujos, inmovilizaban y sobrecogían la imaginación. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos en las circunstancias que me rodeaban, surgió de las puras abstracciones que el hipocondriaco lograba lanzar sobre el lienzo. Una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra no he sentido nunca siquiera en la contemplación de los sueños de Fuseli. Fulgantes sin duda, pero demasiado concretos. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser apenas esbozada con palabras, aunque de manera imprecisa. Era un pequeño cuadro que representaba el interior de una cripta o túnel inmensamente largo, rectangular, de muros bajos, lisos, blancos, y sin interrupción ni adorno. Ciertos pormenores accesorios del dibujo servían para sugerir la idea de que esa excavación se hallaba a gran profundidad bajo la superficie de la Tierra. No se veía ninguna salida en toda su vasta extensión, ni se percibía antorcha u otra fuente artificial de luz. Sin embargo, una oleada de intensos rayos flotaba por todo el espacio, bañando el conjunto en un lívido e inadecuado esplendor. Ya he hablado de ese estado morboso del nervio auditivo que volvía intolerable toda la música para el paciente, salvo ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos límites en los que se había confinado él mismo al tocar la guitarra fueran los que provocaron en gran medida el carácter fantástico de sus interpretaciones. Pero no es posible de explicar de la misma manera la férvida facilidad de sus impromptus. Debían ser, y lo eran tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues a menudo se comportaba como improvisaciones verbales rimadas, debían ser fruto de ese intenso recogimiento, de esa concentración mental a que he aludido antes y que podía observar solo en ciertos momentos de la más alta excitación artificial. Recuerdo bien las palabras de una de aquellas rapsodias. Quizá me impresionó con mayor fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de sus sentidos creí percibir, por vez primera, que su ser tenía plena conciencia de su estado, que sentía cómo su sublime razón vacilaba sobre su trono. Aquellos versos que el título El Palacio Encantado decían poco más o menos así. En el más verde de nuestros valles, donde habitaron ángeles buenos, en otro tiempo su frente alzaba hasta las nubes palacio espléndido. Era el dominio de un rey altivo, el pensamiento. Jamás querube batió las alas sobre un palacio más noble y regio. Gualdas doradas, rojas banderas, sobre las torres flotan al viento. Y esto hace tiempo, tiempo remoto, ya mucho tiempo. Y toda brisa que en las almenas rizaba alegre tales trofeos, en los espacios se evaporaba como un aroma de azul incienso. Los peregrinos de aquellos valles, por las ventanas absortos, vieron en los salones danzar espíritus de ágiles flautas al ritmo aéreo. Y en torno a un tronco luego acercábanse, un tronco excelso, donde en su gloria resplandecía el afortunado rey de este reino. Orlada en perlas y pedrerías, la vasta puerta del monumento, cual ledo río, pasar dejaba las muchedumbres de los alados ecos que repetían en sus conceptos de aquel monarca las alabanzas. Mas de repente, seres extraños, fúnebres seres siempre de duelo, el trono altivo de aquel monarca, asaltan pérfidos, la antigua gloria y el poderío del pensamiento, son ya una historia casi olvidada, hace tiempo, ya mucho tiempo. Y hoy el viandante de aquellos valles, por los balcones ve, siempre abiertos, formas extrañas que danzan al son de músicas que son lamentos. Y por las puertas pasan y pasan los foscos sueños, cual negro río de sombras lívidas siempre de duelo.
Recuerdo bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una corriente de pensamientos en la que se manifestó una opinión de Husserl que mencionó aquí, no por su novedad, pues otros hombres han pensado lo mismo. Afirmaba, en líneas generales la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su trastornada imaginación la idea había adquirido un carácter más osado, e invadía incluso bajo ciertas condiciones el reino inorgánico. Me faltan palabras para describir todo el alcance y el grave abandono de su convencimiento. Esta creencia, empero, se vinculaba, como ya he sugerido, con las piedras grises de la morada familiar. Según él imaginaba, las condiciones de la sensibilidad quedaban satisfechas por el sistema de colocación de aquellas piedras, por su disposición, así como por los numerosos hongos que la recubrían y los angostados árboles circundantes, pero sobre todo por la inmutabilidad de este orden y su desdoblamiento en las quietas aguas del estanque. La prueba de esa sensibilidad estaba, según dijo, y al oírlo me estremecí, en la gradual pero evidente condensación de una atmósfera propia por encima de las aguas y en torno de los muros. El resultado, añadió, quedaba patente en aquella silenciosa, aunque importuna y terrible, influencia que desde hacía siglos había modelado los destinos de su familia, convirtiéndole a él en eso que ahora yo veía, en eso que él era. Semejantes opiniones no necesitan comentario, y yo no haré ninguno. Los libros que durante años formaran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo, estaban en estricto acuerdo, como podrá suponerse, con este carácter fantasmal. Estudiamos juntos minuciosamente obras como el Verbet et Chartreuse de Gresset, el Belfegor de Maquiavelo, el cielo y el infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolas Klim de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, Jean d'Imaginé y de Le Chambre, el viaje a la distancia azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium del dominico Eimeric de Gerona, y había pasajes de Pomponio Mela sobre los antiguos sátiros africanos y egipanos con los cuales Husserl soñaba durante horas enteras. Con todo, su principal delicia se hallaba en la lectura de un raro y curioso libro gótico in quarto, el manual de una iglesia olvidada, Las Vigili Mortorum Chiorum Ecclesiale Maguntiniae. Pensaba a mi pesar en el extraño ritual de aquel libro y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente de que Lady Madeleine había dejado de existir, anunció su intención de conservar el cuerpo durante 15 días, antes de su enterramiento definitivo, en una de las numerosas criptas situada bajo los gruesos muros del edificio. La profana razón que alegaba para justificar aquella singular manera de proceder no me permitió libertad de discutir. Como hermano, había optado por esta resolución, así me dijo, teniendo en cuenta el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas e indiscretas averiguaciones de parte de los médicos, la remota y expuesta situación del panteón familiar. Confieso que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con que me encontrara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no sentí deseos de ponerme a lo que consideré todo lo más como una precaución inofensiva y lógica. A ruegos de Husserl le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro transitorio. Ya en el féretro transportamos los dos solos el cuerpo a ese lugar de reposo. La cripta en que lo depositamos, clausurada hacía tanto tiempo que nuestras antorchas semiapagadas por aquella atmósfera sofocante apenas nos daban oportunidad de examinarla. Era pequeña, húmeda y carente de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio. Evidentemente, en remotos tiempos feudales había sido utilizada como mazmorra y en días posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra sustancia inflamable, pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que cruzamos para llegar hasta allí se hallaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo estaba protegida de igual modo.
Su inmenso peso, al girar sobre los goznes, producía un ruido singular, agudo y chirriante. Depositamos nuestro lúgubre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror. Separamos parcialmente hacia un lado la tapa del féretro, sin atornillar aún, y miramos la cara del cadáver. Lo que primero atrajo mi atención fue un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana. Y User, adivinando tal vez mis pensamientos, murmuró algunas palabras por las que supe que la muerta y él eran gemelos, y que entre ambos habían existido siempre simpatías de naturaleza casi inexplicable. Sin embargo, nuestros ojos no se detuvieron fijos sobre la muerta mucho tiempo, pues no podíamos contemplarla sin espanto. La dolencia que llevara a Lady Madeline a la tumba en plenitud de su juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de índole estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y en el rostro, y esa sonrisa equívoca y lánguida, tan terrible de la muerte, sobre los labios. Volvimos a colocar la tapa, que atornillamos, y después de asegurar la puerta de hierro, emprendimos con fatiga el regreso hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Transcurridos varios días de la amarga pena, sobrevino un cambio visible en los síntomas del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales desaparecieron, descuidaba o olvidaba sus preocupaciones ordinarias, vagaba de estancia en estancia con paso presuroso, desigual, sin objeto. La lividez de su fisionomía había adquirido, si era posible, un tono más espectral, y la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. No se oía ya el tono a veces áspero de su voz, y un temblor que parecía causado por un terror sumo caracterizaba el tono ordinario de su habla. En realidad pensé a veces que su mente, agitada sin tregua, sentía las torturas de algún secreto opresor cuya divulgación no tenía el valor de realizar. Otras veces, en cambio, me veía obligado a deducir en suma que se trataba de rarezas inexplicables en la demencia, pues le veía contemplar el vacío durante largas horas en actitud de profunda atención, como si escuchara un ruido imaginario. No es de extrañar que su estado me espantara, que se me contagiara incluso. Sentí deslizarse a mi alrededor a pasos lentos pero seguros la violenta influencia de sus fantásticas, aunque impresionantes, supersticiones. Fue especialmente al retirarme a mi aposento la noche del 7º-8º día desde que depositáramos a Lady Madeline en la mazmorra, siendo ya muy tarde, cuando experimenté toda la fuerza de tales sensaciones. El sueño no quería acercarse a mi lecho mientras las horas pasaban y pasaban. Intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era debido a la perturbadora influencia del lúgubre mobiliario de la habitación, de los sombríos tapices raídos que, atormentados por las ráfagas de una tempestad incipiente, se balanceaban de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente en torno a los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron vanos. Un temblor irreprimible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo, y al fin y al cabo, un incubo vino a apoderarse por completo de mi corazón, el peso de un alma totalmente inmotivada. Jadeé. Luché y logré sacudirlo, incorporándome sobre las almohadas, y mientras miraba ansiosamente la densa oscuridad del aposento preste oído, ignoro por qué, salvo que me impulsó una fuerza instintiva. Presté oído a ciertos sonidos vagos, apagados e indefinidos, que llegaban hasta mí en las pausas de la tormenta, no sé de dónde. Dominado por una intensa sensación de horror inexplicable e insoportable, me vestí deprisa, pues sabía que no podía dormir en toda la noche, y procuré, recorriendo a grandes zancadas la habitación de un extremo a otro, salir del estado lamentable en que me hallaba sumido. Apenas había dado unas pocas vueltas cuando un leve paso en una escalera cercana atrajo mi atención. Muy pronto reconocí el paso de User. Un instante después llamaba suavemente a mi puerta y entraba con una lámpara. Su rostro tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en todo su porte. Su aspecto me aterró.
pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo y acoger su presencia con alivio. ¿No lo has visto?, preguntó bruscamente, tras echar en silencio una mirada a su alrededor. ¿No lo has visto? Pues aguarda y lo verás. Y diciendo esto, resguardó cuidadosamente la lámpara. Se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La impetuosa furia de la ráfaga estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era en verdad una noche espantosa, pero de una belleza severa, de una rareza singular en su terror y en su hermosura. Un torbellino parecía haber concentrado todas sus fuerzas en las cercanías, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento. La excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la mansión, no nos impedía apreciar la intensa velocidad con que acudía de todos los puntos, mezclándose unas a otras sin perderse en la distancia. He dicho que su excesiva densidad no nos impedía apreciar aquello. Aún así, no divisábamos ni un atisbo siquiera de la luna o de las estrellas, ni relámpago alguno proyectaba su resplandor. Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de agitador vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, reflejaban la luz sobrenatural de una exhalación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja apenas luminosa y claramente visible. No debes hacerlo, no debes contemplarlo, dije estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para conducirlo a un asiento. Esas apariciones que te trastornan son simples fenómenos eléctricos nada raros, o quizá tengan su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque. Cerremos esta ventana. El aire frío es peligroso para tu organismo. Mira, aquí hay una de tus novelas favoritas. Yo leeré, tú me escucharás. Y así pasaremos juntos esta noche terrible. El antiguo volumen que yo había cogido era el Mad Trist de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado libro favorito de Usher, más por triste burla que en serio, pues poco había en su tosca y pobre prolijidad que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Era, sin embargo, el único libro que tenía a mano, y alenté la vaga esperanza de que la agitación que perturbaba en ese momento al hipocondriaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, hasta la exageración de las locuras que iba yo a leerle. A juzgar por el gesto de vivo e intenso interés con que escuchaba o aparentaba escuchar los párrafos de la narración, hubiera podido felicitarme por el éxito de mi idea. Había llegado en esa parte tan conocida de la historia en que Ethelred, el héroe de Trist, después de sus vanos intentos por introducirse pacíficamente en la morada del ermitaño, procede a entrar por la fuerza. Aquí, como se recordará, las palabras del narrador son las siguientes. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso, y que además se sentía fortalecido ahora por el poder del vino que había bebido, no aguardó más tiempo para hablar con el ermitaño, que en realidad era de índole obstinada y propenso a la malicia, mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en la madera de la puerta para su mano con guantelete, y tirando con fuerza hacia sí, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de tal modo que el ruido de la madera seca repercutió sonando hueco en todo el bosque y lo llenó de alarma. Al concluir esta frase me estremecí e hice una pausa, pues me había parecido, aunque enseguida pensé que mi excitada imaginación me engañaba, me había parecido que de alguna remota parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta semejanza de tono, el eco, aunque sofocado y sordo por cierto, de aquel ruido real de crujido y de ruptura que Sir Lancelot había descrito tan minuciosamente. Fue sin duda alguna la única coincidencia lo que atrajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los ruidos mezclados de la tempestad creciente, el sonido en sí mismo nada tenía de seguro que pudiera intrigarme o distraerme. Continué pues la narración. Pero el buen campeón Ethelred,
franqueó la puerta y se sintió dolorosamente furioso y sorprendido al no percibir rastro alguno del maligno ermitaño, y encontrar en cambio en su lugar un dragón prodigioso de apariencia descomunal, cubierto de escamas, con lengua de fuego, y que estaba de centinela ante un palacio de oro con piso de plata. Sobre el muro colgaba un escudo reluciente de bronce con esta leyenda encima: quien aquí entre, vencedor será. Quien al dragón mate, el escudo ganará. Ethelred, alzó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y exhaló su pestilente aliento con un ruido tan hórrido y bronco y penetrante que Ethelred tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel estruendo terrible, tal como jamás lo oyera hasta entonces. Aquí me detuve nuevamente, y ahora con una sensación de violento asombro, pues no cabía duda de que en esta ocasión había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible determinar la dirección de que procedía, un ruido débil y como lejano, singularmente agudo y chirriante, áspero, prolongado, la réplica exacta de lo que mi imaginación atribuyera al sobrenatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. Oprimido, como estaba sin duda por aquella y muy extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias entre las cuales predominaban un asombro y un terror extremos, conservé, pero, la suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiese notado los ruidos en cuestión, aunque se había producido durante los últimos minutos una visible y extraña alteración en su fisonomía. Desde su primitiva posición frente a mí había hecho girar gradualmente la silla de modo que se hallaba sentado frente por frente a la puerta del aposento. Así solo podía ver en parte sus facciones, aunque noté que sus labios temblaban como si dejaran escapar un susurro inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero no obstante sabía que no estaba dormido, porque el ojo que yo entreveía de perfil permanecía abierto y fijo. El movimiento del cuerpo contradecía también esa idea, pues se mecía de un lado a otro con suave balanceo, uniforme y constante. Luego de advertir en una rápida ojeada todo esto, reanudé el relato de Sir Lancelot, que decía así: y entonces el campeón, habiendo escapado a la terrible furia del dragón, y recordando el escudo de bronce, y que el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto, apartó aquella masa muerta de su camino, y avanzó valerosamente por el argentado pavimento del castillo hacia un lugar del muro, donde colgaba la adarga, la cual en verdad no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el pavimento con grande y terrible fragor. Apenas habían salido de mis labios las últimas sílabas de estas palabras cuando, como si realmente hubiera caído en aquel momento un escudo de bronce sobre el suelo de plata, percibí el eco claro, profundo, metálico y resonante. Si bien sofocado en apariencia, excitado a más no poder, me puse en pie de un salto. Pero el acompasado balanceo de Uther no se interrumpió. Me precipité hacia el sillón donde estaba sentado. Sus ojos estaban fijos ante sí y una rigidez pétrea contraía su fisionomía. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser. Una sonrisa malsana tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo, presuroso, balbuceante, como si no se diera cuenta de mi presencia. Inclinándome sobre él y de muy cerca, bebí por fin el horrendo significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Yo lo oigo, sí. Lo oigo y lo he oído. Durante mucho tiempo. Muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído. Pero no me atrevía. ¡Ah, piedad para mí, mísero desdichado que soy! No me atrevía a hablar. ¡La enterramos viva en la tumba! ¿No te dije que mis sentidos estén agudizados? Ahora te digo que persiguen sus primeros movimientos, débiles sobre el fondo del ataúd. Los oí hace muchos días, y sin embargo no me atreví a hablar. Pero esta noche, precisamente esta noche, Ethelred, la puerta rota del ermitaño, el alarido de muerte del dragón, el estruendo del escudo, dio mejor el ruido de la tapa del féretro al rajarse, y el chirrido de los golpes de hierro de su prisión,
y su lucha dentro de la cripta en el abovedado pasillo revestido de cobre. ¿A dónde iré? ¿No estaré aquí dentro en un momento? ¿No va a aparecer dentro de un instante para reprocharme mi precipitación? No acabo de oír sus pasos en la escalera. No distingo el pesado y horrible latir de su corazón. ¡Insensato! Y en este momento se puso en pie furiosamente de un salto y aulló estas palabras como si en ese momento exacto lo exhalase de su alma. ¡Insensato! ¡Tengo que estar ahora al otro lado de la puerta! En el mismo instante, como si la sobrehumana energía de sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo, los enormes y antiguos batientes que User señalaba entreabrieron pausadamente sus pesadas mandíbulas de ébano. Aquello se debió a una violenta ráfaga, pero allí, en el marco mismo de aquella puerta, estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeline User. Había sangre sobre sus blancas ropas y señales evidentes de enconada lucha en toda su demacrada persona. Durante un momento permaneció trémula y tambaleante sobre el umbral. Luego, con un grito sofocado y quejumbroso, cayó pesadamente hacia adelante, hacia el cuerpo de su hermano, y en su violenta y ahora definitiva agonía le arrastró al suelo, ya cadáver y víctima de los terrores que él mismo había anticipado. Huí horrorizado de la estancia y de aquella mansión. Afuera la tempestad se desencadenaba aún con toda su furia cuando franqueé los umbrales y crucé la vieja calzada. De pronto una luz intensa y extraña se proyectó en el sendero y me volví para ver de dónde podía brotar tal claridad tan insólita. Pues solo la inmensa mansión y sus sombras quedaban ahora a mis espaldas. Aquella irradiación provenía de la luna llena, que con un tono de rojo sangre descendía brillando con intensidad a través de aquella fisura casi imperceptible que recorría en zigzag el edificio entero, desde el tejado hasta la base, como dije al principio. Mientras la contemplaba, aquella grieta se ensanchó con rapidez. De nuevo, vino una impetuosa ráfaga del torbellino. El disco completo del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos, y mi mente vaciló cuando vi los pesados muros desplomarse hechos trizas. Resonó un largo y tumultuoso estruendo como la voz de 1000 cataratas. Y el estanque profundo y fétido situado a mis pies se cerró tétrica y silenciosamente sobre los restos de la casa de User. Ha estado intenso. Vamos a hacer un descansito. Me duele un poquito la garganta. Es curioso. Igual me he venido muy arriba con la interpretación. Yo creo que no. Para los que lo estéis viendo en directo o en diferido, espero que lo hayáis disfrutado. A ver qué índice tiene este libro, cuál podríamos leer después. Manuscrito de la botella. La máscara de la muerte roja. Corazón del ator, retrato oval. Es que son muy buenas. El Pozo y el péndulo. Te viniste muy arriba. Espero que te haya gustado, Marta. He dado lo mejor de mí, ¿eh? He dado lo mejor de mí. He interpretado un poquito. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal ha estado la primera vez? Ay. A Wesson para la primera vez. Al principio me traba un poquito más, pero luego ya he ido subiendo y me he metido 2000% en la historia. Alguna vez me trabo también con los nombres en latín y
los nombres raros como el Delgar, pero es que vamos. Había algún nombrecito complicado. Que hagas una lectura más y la mejor. ¿Te imaginas dentro de un año volviendo a leer esta historia, viendo las diferencias? O además las voces del narrador de Lancelot ha sido una mala idea terrible leerlas así. Leerlas así ha sido horrible, ha sido lo peor que he podido hacer. Pero bueno, yo creo que el dragón ha merecido la pena una voz así. El dragón. Si pudiera leer así durante una hora sería impresionante. Pero no puedo porque mi voz no aguanta. Me duele. Vale. Está bien, pero como hagas eso te jode la garganta. Sí, sí, lo he notado, lo he notado. O sea, Crawlenen. Ahora hay que elegir. Creo que Marta y tú, Jazz, vais a poder elegir la siguiente. No sé si alguna vez habéis leído o escuchado historias de Poe. Imagino que sí. Descuentos de Steam. Gracias, pero no. Reed Chester Boys, sí, sí, totalmente. Yo no me acuerdo, la verdad. Bueno, pues podemos elegir entre dos de mis favoritas. Que no voy a poner ni encuesta, lo que me digáis. ¿La 1 o la 2? La 1, La Máscara de la Muerte Roja. Y la 2, El Pozo y el Péndulo. 1 o 2. Voten en el chat. 1 o 2. Pues ahora el que elija Marta. Marta, te tocó elegir. Va, que he tardado una hora en leer 30 páginas. ¡Qué vergüenza! Voy a leer uno más. Ten en cuenta que no me he leído ninguna de las dos. Me da más de lo mismo. Bueno, pues oye. No tengo una moneda ni tengo nada. Venga, donde caiga el dedo. La Máscara de la Muerte Roja. Página 65. Esta es cortita. Me ha tardado una hora en leer 30 páginas. O sea, vergüenza, ¿eh? 65. Bueno, también es cierto que los primeros 10 minutos o así he estado charlando. Voy a echarme aquí todo lo que me queda de líquido para ir bebiendo según tal. La Máscara de la Muerte Roja pide otro tipo de ambiente, que es... Bueno, a ver si suena algo. Too much, too much, too much, too much, too much. Sí, eso era demasiado, era demasiado. La Máscara de la Muerte Roja es otro rollo. ¿Así lo oís bien? Yo creo que sí. Lo escucho yo también para ponerme en el mood. Pues hoy empezamos. La Máscara de la Muerte Roja. La Muerte Roja había devastado la región durante largo tiempo. Jamás peste alguna había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el color y el horror de la sangre. Comenzaba por agudos dolores, seguía con desvanecimientos súbitos y concluía en un abundante derrame de sangre por los poros. Poco después sobrevenía la muerte. Las manchas purpúreas en el cuerpo, y especialmente en el rostro de la víctima,
eran las trompetas de la muerte que la alisaban de todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso y fin de la enfermedad era cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus posesiones quedaron casi despobladas, eligió 1.000.000 de robustos y desaprensivos amigos entre los caballeros y demás de su corte y se refugió con ellos en una de sus recónditas abadías fortificadas, de amplia y magnífica construcción, obra del propio príncipe, que poseía un gusto no por excéntrico, exento de majestuosidad. Una sólida y elevada muralla la circundaba. Las puertas eran de hierro, los cortesanos, una vez dentro, se servían de fraguas y pesadas mazas para soldar los cerrojos, decididos a no dejar ninguna vía de acceso o de salida a cualquier eventual impulso súbito de desesperación del exterior o de frenesí del interior. La abadía disponía de abundantes víveres. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar la peste, que en el mundo exterior se las arreglara como pudiese. Mientras tanto, sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había abastecido la mansión de todo lo necesario para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, belleza y vino. Dentro había todo esto y además seguridad. Y fuera estaba la muerte roja. Al quinto o sexto mes de reclusión, y mientras la peste causaba terribles estragos en el exterior, el príncipe próspero ofreció a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué cuadro tan voluptuoso aquella mascarada! Permitidme describiros antes los salones donde tuvo lugar. Eran 7, una hilera imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, estas hileras de salones formaban una prolongada galería en línea recta cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, permitiendo que la vista alcance sin obstáculos la totalidad de la galería. Aquí se trataba de algo muy distinto, como podía esperarse del duque y de su amor por lo raro. Las salas se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la vista solo abarcaba una cada vez. Cada ventanal tenía vitrales cuya colorización armonizaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Por ejemplo, si el salón del extremo oriental estaba decorado en azul, vívidamente azules eran sus vitrales. La segunda estancia estaba guarnecida de púrpura, y purpúreas eran las vidrieras. El tercer aposento estaba ornado completamente en verde, lo mismo que los cristales. La cuarta estancia, anaranjada, recibía la luz a través de un vitral anaranjado. La quinta era blanca, y la sexta violeta. El séptimo aposento aparecía rigurosamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que revestían el techo y las paredes y caían pesados pliegues sobre una alfombra de la misma tela y color. Pero en esta sala el color de las vidrieras no se correspondía al de la decoración. Los vitrales eran escarlata, de un intenso color sangre. Ahora bien, pese a la profusión de ornamentos dorados esparcidos por doquier o suspendidos de las paredes del artesonado, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros, ni bujías ni arañas. Ni bujías ni arañas había en aquella larga hilera de habitaciones. Pero en los corredores paralelos que la rodeaban, justamente frente a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero que a través de los cristales coloreados proyectaba sus rayos sobre las salas, que iluminaban de un modo deslumbrador, provocando una infinidad de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente la claridad del brasero que a través de los cristales sangrientos se derramaba sobre las negras tapicerías producía un efecto terriblemente siniestro y prestaba a los rostros de los imprudentes que allí penetraban una coloración tan extraña que muy pocos eran lo bastante audaces para pisar su recinto. En este aposento, y apoyado contra el muro de poniente, se erguía un gigantenco Empezamos este párrafo otra vez. En este aposento, y apoyado contra el muro de poniente, se erguía un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado y monótono. Cuando el minutero completaba su recorrido esférico e iba a sonar la hora, de los pulmones broncíneos del mecanismo brotaba un tañido claro y fragoroso, profundo y lleno de musicalidad, mas su timbre era tan particular y potente
que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir por un instante los acordes para escuchar el sonido, y los bailarines cesaban en sus evoluciones. Aquella alegre sociedad se veía recorrida por una turbación momentánea, y mientras sonaban los tañidos, los más vehementes palidecían y los de más edad se pasaban la mano por la frente, como si sumieran en una meditación o en un sueño febril. Cuando se apagaban por completo los ecos, una liviana risa recorría la reunión. Los músicos se miraban riéndose de sus nervios y de su locura, prometiéndose en voz baja unos a otros que el siguiente tañido no provocaría en ellos la misma sensación. Pero al cabo de los 60 minutos, que comprenden 3600 segundos del tiempo que huye, el fatal reloj daba otra vez la hora, y otra vez surgía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío, el mismo sueño febril. Pese a todo, la fiesta continuaba alegre y magnífica. El duque tenía sus gustos singulares. Su vista era especialmente sensible a los colores y sus efectos. Despreciaba los gustos de la moda, la audacia y la temeridad. Presidían sus planes y sus concepciones brillaban con un bárbaro esplendor. Muchos podrían haberle considerado loco, sus cortesanos sabían que no lo estaba. Con ocasión de la gran fiesta, el príncipe había dirigido personalmente la decoración de las salas, y su gusto había guiado la elección de los disfraces, que destacaban por su grotesca concepción. Reinaban en ellos el brillo, el esplendor, lo chocante y lo fantasmagórico, mucho de eso que más tarde podría verse en Hernani. Había figuras en arabesco, con siluetas y miembros incongruentes. Había también fantasías delirantes que gustaban a los maníacos. Abundaba lo hermoso, lo extraño, lo lujurioso, mucho de lo terrible y no poco de lo que podría considerarse repugnante. De un lado a otro de las 7 estancias paseaba una muchacha de pesadilla, una muchedumbre de pesadilla, y esas pesadillas se contorsionaban por todas partes, teñiéndose del color de los salones, y haciendo de la música el eco de sus propios pasos. De nuevo suena el reloj de ébano, que se alza en el salón de terciopelo. Todo calla por un instante, todo es silencio salvo por la voz del reloj. Las figuras de pesadilla se quedan yertas, rígidas, y cuando los ecos de la campana se desvanecen, apenas han durado un momento, una risa leve, mal reprimida, flota por todos lados. Y de nuevo suena la música. Viven las pesadillas contorsionándose de un lado para otro, más alegremente que nunca. Reflejan el color de los vitrales teñidos, por los que irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en el salón que da al oeste ninguna máscara se aventura, porque la noche avanza y una luz más roja se derrama por los cristales color sangre. La oscuridad de las cortinas negras es aterradora, y quienes posan su pie en la sombría alfombra oyen del cercano reloj de ébano un repique más pesado, más solemne, que el que hiere los oídos de las máscaras entregadas al baile en estancias más apartadas. Una densa muchedumbre se congregaba en estas últimas, donde latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su apogeo cuando comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he contado, y se apaciguaron las evoluciones de los danzantes, como antes. Se produjo una angustiosa inmovilidad en todo. En esta ocasión, el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso en un largo tiempo los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de quienes reflexionaban entre la multitud entregada a la alegría. Y quizá por eso también varias personas tuvieron, tiempo antes de que los ecos del carrión se desvanecieran, tiempo de advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había despertado la atención de nadie. Al difundirse en un susurro la nueva de aquella presencia, se suscitó entre los concurrentes un murmullo significativo de asombro y de desaprobación, y finalmente de espanto, pavor y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de pintar, puede suponerse perfectamente que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado tal conmoción. A decir verdad, el desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero el personaje en cuestión sobrepasaba en extravagancia a un Herodes y la moralidad equívoca del príncipe. En el corazón de los más temerarios siempre hay una cuerda que no se puede tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre un juego, hay cosas con las que no se puede jugar.
Los concurrentes sintieron en lo más profundo de su ser que el traje y la apariencia del desconocido resultaban inadecuados. Su figura, alta y esquelética, se envolvía de pies a cabeza en una mortaja. La máscara que le ocultaba el rostro representaba tan admirablemente la fisonomía de un cadáver que un examen minucioso hubiese descubierto a duras penas el engaño. Aquella frenética y alegre concurrencia había tolerado, si no aprobado, semejante disfraz. Pero la figura había osado asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y en su amplia frente y en el resto de sus facciones había manchas del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron en aquella figura espectral, que con pausado y solemne movimiento, como para dar relieve a su papel, paseaban entre los bailarines, se conmovió en un violento estremecimiento de terror y disgusto. Un segundo más tarde, su frente enrojecía de ira. ¿Quién se atreve? Preguntó con voz ronca a los cortesanos que le rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? ¡Apresadle y desenmascaradle! Para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al alba. Cuando pronunció estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el salón del este, en el aposento azul. Sus palabras resonaron claras y potentes por los 7 salones, pues el príncipe era hombre impetuoso y robusto, y la música había cesado a un gesto de su mano. El príncipe se hallaba en el aposento azul con un grupo de pálidos cortesanos que le rodeaban. Apenas terminó de hablar, se produjo un ligero movimiento de avance en dirección al intruso, quien en ese momento se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso tranquilo y majestuoso. Pero cierto terror indefinido que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia impidió que alguien alzara la mano para prenderle, de modo que sin obstáculo alguno pasó a 10 pasos del príncipe, y mientras la inmensa reunión retrocedía, como obedeciendo a un mismo impulso desde el centro de la sala hacia las paredes, él prosiguió andando con el mismo solemne y mesurado paso que le había distinguido, pasando de la cámara azul a la purpúrea, de la purpúrea a la verde, de la verde a la anaranjada, de este a la blanca, y de aquí a la violeta, sin que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerle. Fue entonces cuando el príncipe Próspero, furioso de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se abalanzó precipitadamente por las 7 cámaras, sin que nadie le siguiera a causa del mortal terror que a todos paralizaban. Blandiendo un puñal, se acercó impetuosamente a 3 o 4 pasos de aquella figura que seguía alejándose. Cuando ésta, al llegar al extremo del aposento de terciopelo, se volvió de súbito y se enfrentó a su perseguidor, se oyó un grito agudo, y la daga cayó resplandeciente sobre la fúnebre alfombra, en la que acto seguido se desplomaba muerto el príncipe Próspero. Reuniendo el frenético coraje de la desesperación, un tropel de máscaras irrumpió un tiempo en la negra estancia, y aferraron al desconocido, cuya alta e inmóvil figura permanecía a la sombra del reloj de ébano. En ese momento exhalaron un grito de terror inexpresable, y retrocedieron al comprobar que el sudario y la máscara cadavérica, que habían afrado con tanta energía, no contenían ninguna forma tangible. Entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Como un ladrón en la noche se había presentado, y uno a uno fueron cayendo los alegres, combinados en las salas de la orgía, inundados por un rocío sangriento. Cada cual murió en la desesperada actitud de su caída, y la vida del reloj de ébano se desvaneció con la del último de aquellos licenciosos. Las llamas de los trípodes se extinguieron, la tiniebla y las ruinas y la muerte roja extendieron por doquier su ilimitado dominio. Ahí está. La riquísima muerte roja. Yo creo que este me ha salido un pelín mejor, ¿eh? Igual al ser también más cortito no me he cansado tanto. Y como premio por esta primera sesión, y para terminar, os voy a leer mi relato de Batman. Para el cual pues podemos continuar con... Sí. Drive. ¿Bebe agua o algo? Sí, no te preocupes, tengo aquí...
Pero que me dejes abrir mi... Ahí está. Que te me vas a morir. No empiezo. Descansaré un poquito. Descansamos un minuto. Me estiro. Recarguen. Y renueven sus suscripciones de Prime. El buen anuncio de los chicos malos me ha saltado. No pasa nada. Hay que decir que este es un artículo... o sea, es una historia en proceso. Y que puede que haya errores. Que puede que haya frases que se repitan. Perdón. Que puede que haya faltas de interrogación. Pero bueno. Esas faltas de acentuación, no de interrogación. No es muy largo, son 6 páginas, así que cuando me digáis si estáis preparadas, yo empiezo. Me voy poniendo la lluvia. Vale. La historia se llama Una noche tranquila, 26 de junio. Oigo el chillido de una ambulancia a 2 calles de aquí. Su fuerza me recuerda dónde estoy. Resonando en las calles vacías de un tranquilo East End. La luz blanca del barrio no perturba la tormenta en ciernes, lenta pero segura a la distancia. Un poco como yo mismo. Quizá como mi yo de hace unos años, ¿cierto? A día de hoy creo que solo podría usar la palabra lento dentro de esa frase. Pero eso nunca me ha frenado, ¿verdad? No, que va. En junio suelo pasar aquí más noches de las que debería. Es como si mis botas encajasen a la perfección sobre esta cornisa. Uno se siente bien en ciertas posturas, pasadas unas horas. Tiene gracia. Casi veo la forma de mis pies grabada en la piedra. Sin embargo, la azotea del nuevo Black Bass and Tapas es el único lugar que da una perspectiva perfecta del East End. Frente a mí se extiende una calle horizontal. La parte importante está delante de mí. Si reclino el cuello un poco hacia la derecha y hacia abajo, mis ojos examinan con cuidado la calle. Siempre me relaja perderme entre sus detalles. Desde esta altura, y con una vista mejor, podría ver allí donde el río y la ciudad se encuentran, a ambos lados de la ciudad, al final de Park Row. Hace años que se vende esta zona como la nueva Manhattan, debido a cómo se reconstruyó la arquitectura y plano de la ciudad tras el gran terremoto hace ya tantos años. Ahora el barrio es una zona de moda, tranquila por las noches, sin tribunal alguno que la juzgue. Resulta irónico. Como si convertir viejos prostíbulos y añadir tapas en el nombre de clubes de mafiosos cambiase el olor de estas calles, o sus recuerdos. Aunque no muchos han visto tanto como yo. Antes, el llanto de un niño en la noche, sexo en los callejones y gángsters paseando a la luz de las farolas, al igual que a la luz del día, sin esconderse. Ahora, un silencio cálido que te cubre el cuerpo, un turista ebrio y perdido tirando piedras a las obras de reconstrucción de la clínica que lleva el nombre de mi padre. Es inocuo. Su frustración no hará daño a los cambios que convertirán a este edificio en otra imitación de buena apariencia y conducta impoluta de una ciudad que se ahoga cuando tiene un mínimo de memoria histórica. El cine para adultos de la esquina ahora es un mercado ecológico, con aparcamientos para coches eléctricos y carteles de wifi gratis, seguro corando sus farolas. Iluminación también de bajo consumo, de bajo consumo desde que el hijo del enemigo número 1 de América pagase desde su bolsillo la actualización del desfasado alumbrado gótico por uno de bajo consumo. El ayuntamiento aprovechó la renovación para habilitar la zona. Así es como llaman ahora un sistema de vigilancia ciudadana en cada cuello de cada maldita farola. Ahora supongo que será el hijo de un hombre que llegó 2 veces a presidente tras pasar toda una vida tratando de asesinar a lo único bueno que le ha pasado a este planeta y que tuvo que venir de fuera para ser el más humano de todos nosotros, te hace creerte merecedor de poder cambiarlo todo y a todos. Por otro lado, ¿cuántos Pulitzers lleváis? Ya, Eloise, y tú, amigo. Aún hoy sigo pensando que por dentro no has dejado de pensar en una vida alternativa con aquella chica de tu pueblo de Arkansas,
¿Cómo se llamaba? Laura, Lorna, Lana. Sí, 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 Lana. Aquella chica tenía ese carácter de pueblo pequeño que siempre te ha gustado tanto, Clark. Mientras dejo que mi vista se pierda por los nuevos cubos de basura automatizados, la tormenta sobre mi cabeza también me grita. Cree que porque ya no soy un chaval puede destronarme de mi cornisa de Park Row. Pero hay una lección que parece que no aprende la gente, y es que nada ni nadie me bajará nunca de aquí. No en esta ciudad, no hoy. Ni el Tribunal de los Búhos, ni otro terremoto, ni ninguna de las versiones de otras tierras de mí mismo. Incluso si el cielo me llamase de nuevo, como solía, con mi símbolo gobernando las nubes, incluso ni así bajaría. No he luchado por tanto para perder mi sitio. Mi antebrazo digitalizado marca las 2 de la mañana exactas. Dentro de 18 horas, hace 52 años, Joe Chill matará a mis padres justo en esta calle. Al salir del Teatro Monarch, tras una reposición del Zorro. El cielo estalla y las primeras gotas de lluvia golpean el asfalto. Los tejidos y las flores que ya he dejado en el nuevo parque, donde antes se encontraban las ruinas del Monarch, descansan en el lugar que la prensa sensacionalista se enorgullece de llamar el Callejón del Crimen. El hijo de Luthor no se contentó con el puesto de alcalde de mi ciudad, sino que se llevó por delante sitios cumbre de este lado de la ciudad. Aunque sigo creyendo que de haber lidiado con los monstruos de mis primeros años, otro reformista hubiera cantado victoria. Ahora que el príncipe del crimen está vegetal, tras un derrame cerebral, tras años de infernal rivalidad. Ahora que Pamela Ivy está marchita, en aislamiento de por vida tras asesinar a su ex esposa, la doctora Quinzel, en un arrebato senil. A lo que los médicos terminaron por llamar demencia, yo lo llamo asesinato pasional. Pamela no podía soportar que Harley volviera a tratar de relacionarse con el Joker. Menos aún cuando todos sabíamos que Harley le debía a Pamela sus poderes. Hay ciertas relaciones que no pueden acabar bien. No en estas calles siempre vigilantes y deseosas de más. Ahora es fácil ser un alcalde emblema de punta en blanco. Cuando no tienes a toda la mafia buscando torcerte una noche de Halloween y mostrar tus dos caras como fiscal. Cuando nadie quiere recordar los tiempos de lidiar con el hombre calendario. Claro, Luthor, tú sigues vendiendo pisos en los chicos bonitos de Silicon Valley. Yo seré la memoria viviente de esta ciudad, en esta cornisa. Yo, quien recuerde cómo Dick y yo recogimos el cuerpo mutilado de Azrael. Nosotros escuchamos sus últimas palabras con sentido antes de caer en el coma en el que lleva desde entonces. No hubo ningún dios para él, como no lo ha habido nunca en esta ciudad para nadie. Aún siento su sangre enfriarse en mis manos. Es uno de esos recuerdos que uno quisiera poder borrar de su cabeza. Mi máscara comienza a gotear, así que pulso un par de botones y la fisiología de mi armadura cambia. Su estructura se adapta, repeliendo de todo el traje las gotas de lluvia. Después corrige la temperatura interior de mi cuerpo, con los sensores térmicos que he notado que la temperatura solo ha subido al empezar a llover. Hace tanto calor fuera que puedo saborearlo en mi boca, pero mi traje refresca con su ventilación mi cuerpo ajado. Este mismo sabor rancio y humedad me lleva de vuelta a otro recuerdo, a las celdas de Arkham, donde pasé la mitad de mi primer mandato del presidente Luthor. Nadie supo que yo estaba allí, y nadie notó tampoco la ausencia de mi cara más presente en la sociedad de Gotham, ya que hace tiempo tengo contratado un sobrepagado doble idéntico. Gotham, ya que hace tiempo... Eso. Es curioso pensar que alguien quiera ser tu doble. Cirugía estética incluida, por el dinero suficiente. Pero esta humedad tampoco me bajará de aquí. De aquí no. Una puerta se abre a mis espaldas, con un sonido agudo más viejo y oxidado que yo. Pensaba que había cambiado la cerradura, digo cortante mientras el agua de la lluvia se intenta colar en mi boca. Seca desde hace horas, puede que desde hace años, si lo pienso mejor. Y yo pensaba que los tipos duros con capa ya estabais jubilados, responde ella, que nunca se ha amedrentado ante mi apariencia o mi voz. Aunque tampoco me extraña, teniendo en cuenta con quién estuvo casada y por todo lo que ha pasado siendo aún tan joven. Comisaria Sawyer, asiento cortante, asegurándome de dejar clara mi postura hoy, sin dejar dudas. Ella insiste. Mi clara indiferencia a sus comentarios de poco va a servir. Ella no es ninguna idiota. ¿Cuántos años más te vamos a encontrar aquí, Bruce? Su voz se vuelve suave por un segundo, su mirada fría se relaja momentáneamente, y entonces veo los cafés que lleva en sus manos. Suena un trueno, cerca, muy cerca. ¿Qué tal le va últimamente a Kate por Star City? Sé dónde y cuánto daño va a hacer esa pregunta a Maggie.
Con la jubilación de las capas, Maggie y Kate se divorciaron a una edad lo suficientemente tardía como para que fuese complicado volver a empezar. Más aún con un ascenso a comisaria entre manos. Más aún cuando la otra portaba el manto del murciélago. Bueno, además de estar prometida con otra, ahora se está presentando a la alcaldía para suceder al alcalde Quinn. Pero eso ya lo sabes. Ya toda la semana en las noticias. Los medios no paran de llamarlo el flechazo del año. Yo no sabía que Batwoman estuviera prometida de nuevo. Me hago más viejo de lo que creía. Guardo silencio mientras se acerca a mí, sin paraguas, con el cuello de la gabardina alto y las gafas en la cabeza. Enciendo un pitillo y ese olor también me trae recuerdos. Viajo por un segundo a una época mucho más complicada para esta ciudad. Vuelvo a tener 30 y tantos. Y un enérgico Jim Gordon llega a la central de policía de Gotham, trasladado desde Chicago, con su pinta de chico irlandés de pueblo. Su mujer bien ilusionada y embarazada de una niña, a la que Joker dejaría lisiada tras dispararle un tiro en la columna, para después humillarla, desnudándola y... Bueno, esa es otra historia que nadie quiere recordar. A mi modo de verlo, eso siempre fue violación. Pero la prensa no opina lo mismo. Se equivocan. Jim nunca lo superó. Aunque Bárbara consigue reinventarse aún desde esa silla de ruedas. Jim no fumaba esta marca. Maggie rompe el silencio, sabiendo lo que pienso. Como una caricia en el viento. Mi mirada está fija en el ramo de flores que descansa delante de la fuente del parque. Mis ojos no ven el parque. Ver a un niño saliendo del cine, de la mano de su madre, con su padre sujetando la puerta para ambos. Ve los pétalos agitándose al viento. Ve las perlas y escuchan las balas. Hacía años que lo había dejado, comisaria. Fuiste su mano derecha durante 5 años. Los pétalos se tambalean bajo las gruesas gotas de la tormenta de verano. Mi yo de 8 años hace salir a mis padres del cine, excusándose con tener que ir al baño, cuando en realidad lo único que había tenido siempre aquella noche era miedo. Miedo de uno de los criminales que luchaban contra el zorro. Siempre que entraba en escena soltaba una carcajada y eso me sacó de mis casillas aquella noche. Esa risa me resultaba insoportable. Justo un año antes de que Kate y yo tuviéramos nuestros primeros problemas serios, Maggie bebe un sorbo de su café sin expulsar el humo inhalado. Mi madre coge mi mano con suavidad. Insiste en que no pasa nada, que las películas son así, que no es real. Dice demasiado pronto que no hay por qué tener miedo. No de una película, al menos. No consigue que me calme. Y lo nota. Su respiración se acelera un instante, como solo lo hace la de una madre. Dejar de ser una superheroína trastocó su vida. Pero al menos ella supo dejarlo a tiempo. Cuando la Liga de la Justicia se disolvió. Ver a Superman retirarse no fue lo bastante tajante para ti como para seguir su ejemplo, ¿verdad, Bruce? Mi padre deja de sonreír cuando ve aparecer a Chill doblando la esquina. Es consciente de dónde está y la pinta que lleva a los ojos del delincuente. Su cuerpo estaba trastocado por tantos años de combatiendo tantos tipos de kriptonita. El legado de Luthor lo llamó él. Supongo que no hay nada que dure para siempre. Nada que acabe el café y lo posa con suavidad sobre el ladrillo de la cornisa. El agua recorre su pelo rubio. Ahora ya rubio cenizo, con tantas canas. Tantas como batallas perdidas. Me giro con brusquedad, marcando mi espacio. Yo estaba también ahí hace 2 meses cuando enterramos a Jim, Maggie. Yo también estaba allí, maldita sea. Pero imitar su pose, sus gestos y su forma de fumar no lo cambiará. Vuelvo a girarme. Fingiendo que sigo inalterable y ese segundo de tensión liberada no ha ocurrido. ¡Oh, perdona! Supongo que pasaron más de 4 décadas mirando fijamente el callejón del crimen a la que tus padres resuciten, ¿no? Me lo merezco. Pierdo los estribos y me abalanzo sobre ella, acorralándola contra la pared, pisando el suelo con fuerza a mi paso. Sigo siendo lo bastante rápido como para que también respire agitada. ¿No hay bastante papel en la unidad central como para seguirme hasta aquí, arriba? Los agentes de tu unidad mantenéis esta zona y el resto de la unidad de la ciudad limpio y perfecto para la campaña del alcalde Luthor. Mi cuerpo se retuerce con un tirón de espalda. Tengo unos años, al fin y al cabo, y mi estilo de vida nunca ha sido el más saludable. Lo escondo y ella lo nota mientras se recompone. Al menos yo puedo decir sus nombres en voz alta. Kate me ha dejado para siempre y Jim Gordon está muerto. El único hombre que me ha tratado como da igual y que hizo de mí la poli que soy hoy. Yo no tengo que venir aquí para demostrarme nada. No se chanta. Ni hay lágrima alguna en sus ojos. Simplemente el agua de la lluvia corre por las arrugas de sus mejillas. Nos miramos unos segundos, como un pulso.
A ella le da igual que le saque casi 100 kilos, como también le daba igual el emblema o la máscara. Eso tampoco va a cambiar nada. Me doy la vuelta despacio, con teatralidad. De formación profesional, supongo. Dijo que el vuelo de la capa hable por mí. No cambia nada, eso es cierto. Pero tampoco me ayudará a martirizarme con culpas que no son mías, Bruce. Jim murió tranquilamente en su piso, horas después de hablar con Bárbara. Hija! ¡Su nieta! Su corazón se apagó discretamente y en silencio. No murió vengando a nadie y eso no lo puedes aceptar. Un policía debe morir como un héroe, ¿no? Pues mira, no todos somos Jason Todd, ¡joder! Ella arroja el vaso de café con dureza contra el suelo y coge otro del pack de 6 que ha traído. Yo guardo silencio. Agarro uno de los cafés, doy un pequeño sorbo. Aún está caliente. Oye, Bruce, yo la corto de raíz. Jason no murió como un héroe, Maggie. Un lunático con la piel teñida de blanco por un baño de químicos aplastó su cabeza a golpes con una barra de hierro. Y a saber dónde estará ahora Red Hood. Hace 10 años que no me habla. Y sí, puedes ponerte su gabardina, fumar como él o imitarlo cuanto quieras. Pero nunca vas a ser el puto James Gordon. Los dos hemos pensado eso mismo durante años, pero desde perspectivas distintas. Aunque me arrepiento de haberlo dicho en voz alta. Ella se estremece. Durante un rato la comisaria Sawyer se limita a estar ahí, fumando bajo la lluvia a mi lado. Un par de taxis circulan por Park Row. Es como si realmente esta ciudad no necesitase mi vigilia nunca más. Los crímenes de mayor envergadura que he solucionado recientemente se separan por meses entre sí. Hace 18 que no he tenido que seguir una cadena de pistas como detective. Y desde que frieron al hombre calendero en la silla por una serie de asesinatos consecutivos la semana previa a San Valentín, no ha habido supervillanos sueltos con frecuencia por las calles. Los que quedan no están dementes o tienen tantos o más años y lesiones que yo mismo. Con la tecnología y panorama actual, no es que haya muchas fugas de Arkham o de Blackwater. Lo que sí abunda hoy son las ausencias, los recuerdos, los olores, colores y vivencias de épocas pasadas. No mejores o no peores, solo pasadas. Momentos en los que uno puede sentirse orgulloso, como mi boda con Selina hace tantísimos años ya, o su funeral. El nacimiento de los hijos de Dick, mi última vigilia con Alfred, sosteniendo su mano mientras su alma abandonaba su cuerpo. Aún recuerdo sus ojos, mirándome fijamente con orgullo y amor, mientras esa luz tan especial, ese brillo de intelecto, se marchaba despacio con el viento de octubre. Recuerdo cómo los que quedábamos de la liga hicimos acto de presencia en su funeral, los que no nos preocupábamos al menos. Ese día fue el último que vi a Diana. Me ofreció un hombro y un oído sobre el que llorar, y le dije que lo haría, y por una vez en su vida sé que me creyó. Pero nunca acudí a ella. Sé que podría en cualquier momento, pero la reina y señora de Temiscira no tendría que escuchar los lamentos de un viejo. ¿Qué fue de Chill? Ella sabe la respuesta, pero quiere oírlo de mí. Sabe que de romper el silencio debe hacerlo con fuerza. Eso le dará la sensación de controlar la conversación. Muy poli por tu parte, Maggie. Falcone fue de él, ya lo sabes. En el juzgado. Sus saludos le llegaron directos al hígado 2 veces. Sé por dónde va a tirar antes de que ocurra. Si no hubiera llegado sin daños a prisión, ¿no? De todo ese carácter vuelve a surgir una suerte de sonrisa. Yo bebo café. El mío ya está frío, no importa. Ella enciende otro cigarro sin complicaciones, aun con la que está cayendo. Habilidad que compartía con Gordon. Aunque no lo parezca, tú también fuiste muy joven una vez, Maggie. Ella se ríe. Su voz suena seca, lo cual hace que parezca que suba la temperatura y el agobio reinante. Claro que fui joven tipo duro, e incluso estúpida, pero no tanto como otros. Yo nunca me vestí de murciélago para nada. La miro a los ojos, sabe lo que voy a decir. Está bien, también se vestía de murciélago y le quedaba bien. Jesús, cómo estaba con todo ese cuero y esa peluca roja. Se traga todo el café que le queda de golpe. Si no amanece pronto voy a necesitar algo más fuerte. Al menos esos errores no le costaron la vida a niños. A niños, Maggie. Ese es mi legado. Mi vista vuelve a las calles, tratando de esquivar la suya. Mis errores se llevaron a Jason y Damian cuando eran solo unos niños. Creía que la sociedad no podría educar a esos chicos con pasados trágicos y brillante futuro. Pero ahora no sé qué pensar. Trago saliva con fruición.
Y tu mujer decidió que París era mejor que Gotham, no lo olvides. Me da un codazo en el hombro y resoplo con suavidad, a modo de sonrisa. No me olvido, ni de ella ni de todos los demás. Dick se fue a vivir al sur. Bárbara da clases en Washington cuidando de su hija. Mientras tanto, yo sigo teniendo pesadillas todas las noches. Vivo agotado y torturado por viejas lesiones. Y aún así me levanto cada día y cada noche para cuidar de esta ciudad. Tanto si es de Manbat como de sí misma. Maggie posa su mano sobre mi espalda. No lo hagas. Ella la retira y toma algo de distancia. ¿Sabes lo que me costó llegar a comisaría? Siendo mujer y lesbiana. Gordon no me lo puso nunca fácil, ni tú ni nadie. Por eso sé cuando la gente miente o está realmente jodida por dentro. Cuando tratan de venderme una ilusión de estabilidad. Pero también he aprendido a aceptar mis límites y a saber qué edad tengo. Nunca dejo de echar la vista atrás. Sé cuánto me costó llegar aquí, con mis errores y sin ellos. Siendo yo. Quizás es hora de que sepas un poco menos la historia de Batman y un poco más de la de Bruce Wayne. Apaga el cigarrillo en lo que queda de su último café. Me ha dejado los otros dos que quedan. Otro trueno suena, pero ya más lejos. Aún espero otras 2 horas, a solas, sin decir nada. Pronto deja de llover, poco a poco, y se intuyen las primeras luces del amanecer. Yo me incorporo, y justo cuando voy a girarme para enganchar el gancho en el edificio más cercano, los primeros rayos de luz se filtran a través de las nubes sobre la plaza que fuera el callejón del crimen. Alzo la barbilla y cierro los ojos. Una ligera sonrisa se forma en mis labios. Así pasa otro 26 de junio. Otra noche tranquila. ¿Y ya está? Ese es mi relato sobre Batman. Muchas gracias, Marta, muchas gracias. ¿Cuánta gente así de golpe y porrazo? Bebe agüita. Vale. ¿Queréis un último o lo dejamos ya por hoy? Un último poetáneo. Fuera bromas, me apunto para hacer algunas voces femeninas. Yo sé que hay que hacer más relatos y grabaciones con otros personajes. Si hago más relatos, que no sea este de Batman, que ya tengo pensado una voz para Maggie, si no me deja tirado, para más relatos, por supuesto, contaré contigo, vamos. Ya sé que te gusta este tema del doblaje y tal. A ver cuánto dura el del péndulo. Yo tengo hambre, así que por mi parte me retiro. Igual acabamos, ¿eh? Igual acabamos por hoy. Así que alguno interesante para otro día. Creo que ha estado bien. Creo que las que habéis estado os ha gustado. Ya se retiró también. Pues sí. Lo que bien empieza, bien acaba. Así que próximamente más lecturas. Y próximamente más directos de divulgación. Así que